Buenos días, día 18, ya 18 días, wow. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante, que se llama las lealtades. Ok, ¿qué es una lealtad? Lealtad significa seguir una forma, una persona, una manera de pensar, de ser o de actuar. Las lealtades familiares son un verdadero problema en tu desenvolvimiento personal, en tu desenvolvimiento día a día. Te preguntarás por qué. Muchas de tus actitudes en el día a día vivir, en la forma como vas interactuando con la vida, tiene que ver porque las aprendiste, ya sea por modelo a seguir, es decir, por ejemplo, o por educación. Ejemplo, en la antigüedad, por decir, aquellas personas que eran zurdas, les pegaban o les quemaban la mano para que escribieran con la derecha, porque decían que eso era del diablo. Eso es por eso una lealtad, ¿no? Una lealtad aprendida por educación. Una lealtad, por ejemplo, o por observar, es aquella, por decir, en la antigüedad también, ¿no? Las mujeres, por si eran golpeadas o sus parejas eran infieles, entonces asistían con la madre o con la abuela y decían, no, pues es lo que te toca, ¿no? Es la cruz que te tocó cargar. O estupideces de ese tipo. Entonces, hay muchas lealtades que tienes que no te dejan interactuar de manera natural. Es decir, no eres tú quien está haciendo las cosas, sino es tu yo aprendido. Muchas veces, en la mayoría de los casos, nuestras emociones están no maduras, es decir, son emociones infantiles. Y aunado a una lealtad que puedas tener, pues no te permite ser tú. Eso se manifiesta principalmente en 3 aspectos de tu vida. El dinero. La relación que tienes con el dinero va mucho en relación a las lealtades. He tenido casos donde las personas no tienen dinero, no tienen riqueza y abundancia porque lo relacionan con algo sucio, con enfermedad, con muerte, con problemas familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente una lealtad se va convirtiendo en una creencia. Y entonces, esa situación lo que va generando es de que esa persona vaya dando tumbos en la vida en relación a su bienestar económico. La pareja. En la pareja interactúan las lealtades, sobre todo en las mujeres, tiene que ver mucho con la forma como eran sus mujeres de su linaje, de su familia. Ejemplo, si mamá escogió un cierto hombre, un cierto prototipo, vas a escoger algo similar o algo totalmente opuesto. Recuerda, si no lo repites, lo evitas. En el hombre, igual, las mujeres son las personas que nos marcan cómo escoger. Y no tiene que ver que se parezcan físicamente, aunque así a veces es así. Tiene que ver cómo te tratan, cómo te desenvuelves y te vuelves leal a la mamá en relación a la pareja. Y lo más importante, donde pega más, es tu interactuar con las personas. Si tú aprendiste de pequeño, de pequeña, a ser sumiso, sumisa en casa, tu interactuar en la vida diaria va a ser igual o similar, o por lo menos va a estar muy ligado a la forma como fuiste educado, educada, diseñado, diseñada en casa, ¿ok?
Esto se torna más fuerte si no tienes un hogar fuertemente arraigado a la tierra, es decir, con estructuras fuertes y claras de cómo manejarse. Hoy día en la sociedad mexicana, dependiendo en la zona donde vivas, te puedo decir que en lo que es el centro del país, la mayoría de las parejas, de mi generación, mis padres, empezaron a experimentar lo que fue el fenómeno del divorcio. Entonces, vienen muchas veces de hogares que a lo mejor no concluyeron la etapa del huevo, donde los hijos no se acabaron de criar juntos con mamá y papá. Si es en el norte, está más influenciado por nuestro país vecino, que es Estados Unidos, y resulta que ahí, la educación es mucho más liberal, mucho más, ¿cómo decirte? Mucho más... las lealtades allá tienen que ver mucho con la idiosincrasia de el papá proveedor totalmente, ¿no? Aquí en el centro es todavía la parte mancomunada, y en el sur todavía hasta 1950 y tantos había latifundios, fue cuando se repartió Campeche, entonces toda esa parte todavía está muy arraigada a la parte de la sumisión de la mujer. Entonces, dependiendo de dónde estés, dependiendo de dónde hayas interactuado en tu infancia, tiene que ver mucho con las lealtades. ¿Cómo se elimina una lealtad? ¿Cómo se reconoce una lealtad? Primero, ¿cómo se reconoce? Cuando te das cuenta que has llegado a tu techo de, como te digo, de dinero, de pareja o de interacción, donde ya te sientes cansado, cansada de que se van repitiendo ciertos patrones en tu vida, y dices, oye, espera, esto ya no es normal, esto ya no es en mí. Es necesario que ahí hagas un alto y digas, ok, algo está pasando aquí, y empiezas a indagar, a preguntar, sobre todo con tu familia, oye, pasaba algo similar a esto, que preguntes si se repetían ciertos patrones. Y ahí te vas a dar cuenta si hay una lealtad con una familiar o con con un familiar o con una abuela o un abuelo, no sé. ¿Cómo quitarlos? ¿Cómo sacarlos de su vida? El señor Carl Jung, un tipo que indagó en el inconsciente de forma muy severa y muy práctica, asevera que lo que persistes, resiste. Es decir, si tú decides pelearte con el aire, en cualquier ocasión que tú hagas esa batalla, vas a perder y vas a salir totalmente tirado al catre. ¿Por qué? Porque no sabes contra qué estás peleando, no puedes hacerle frente y es imposible. Eso es resistirse. ¿Cómo te dejas de resistir? Muy sencillo, aceptando. Sí, me puedes decir, puta, ¿y qué acepto? Si no lo sé. Es nada más, así le funcionó a ese ancestro, a esa ancestra, a ese antepasado tuyo, a esa antepasada tuya. Y es nada más reconocer que esas formas eran necesarias, suficientes y totalmente adecuadas a la forma de vida que ellos tenían, que ellas tenían. Esto se hace de manera muy sencilla, que es honrando el destino de cada una de ellas. Recordemos que las células tienen memoria, y así como pueden transferir rasgos físicos, enfermedades, tu forma de actuar, también está implicada en las células. Muchas veces los ancestros, a través de la sangre, del ADN, van repitiendo patrones en nosotros, en nuestras formas de actuar, y tratan de redimirse a través de nosotros. Lo que una vez repitieron, vivieron, se va repitiendo hasta que es superado, hasta que alguien de la familia lo puede superar. Es por eso que
las famosas ovejas negras de la familia, las personas que son juzgadas, criticadas por pensar diferente, son tan perseguidas familiarmente porque van a poner un alto a las situaciones que se enfrentan en las familias. Y esto debido a la necesidad del alma de manifestarse de forma auténtica, de poder ser ella misma y no tener que obedecer patrones ya establecidos. Esa es una de las áreas que el humano siempre va a rechazar. Cuando le pones un camino establecido a un alma, se rompe, le coartas la libertad. Entonces es la muerte misma para el alma y la persona lo siente. Esa es una de las causas principales de la depresión hoy día, que ya nosotros los humanos ya tienen mucha carga de muchas vidas anteriores, de muchos ancestros, y no hay reconocimiento como tal. Entonces las lealtades se están manifestando cada vez más y más fuerte. Es por eso que ahora hay tanta adicción, que hay tanta violencia, que hay tanta desamor literalmente. Hoy día hay muchas parejas separadas, muchos hijos que se están criando solos, pero es por toda la carga que venimos arrastrando desde generaciones. Ahora, también es importante que mires que en nuestras generaciones antepasadas había muchas guerras, había mucha violencia que no estaba o que no ha sido posible sanar, ¿no? Imagínate el norte del país, la revolución, el centro del país, todo lo que fue la independencia, el sur, todo lo que fue la conquista y la posconquista. Entonces hay muchas cosas que no han sido reconocidas como tal, que no han sido especificadas, sanadas. Y entonces ese tipo de cosas son bombas atómicas que están listas a detonarse a través de los ancestros. Y entonces imagínate de repente esta mezcolanza. Una persona del norte del país va hacia el centro, una persona del sur va hacia el centro, convergen en el Distrito Federal o en la Ciudad de México, como le dicen, ¿no? Y se enamoran y procrean una criatura, un niño, una niña. Imagínate la carga que trae esa niña, ese niño, y aparte imagínate el entorno donde vive, cómo es afectado. Resulta que empiezan a gestarse semillas de desconocimiento, de no saber qué saber, y esa parte va mermando poco a poco el ser de la persona, y al final llegará un momento donde tendrá que tomar una decisión: ser leal a lo que trae en la sangre, a lo que trae en la cabeza, o ser leal a sí mismo, a sí misma. Cuando llega a ese punto es un quiebre total en tu vida. Cuando llegas a ese punto es cuando dices: hey, espérate, güey, ¿qué he hecho de mi vida? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué onda? Eso si tienes el tiempo, los recursos y el espacio para hacerlo. Pero si no, vas caminando como total zombie en la vida, asumiendo que todas las situaciones que te pasan son o por mala suerte, o porque Dios está enojado contigo, o por cualquier estupidez que tú quieras imaginarte en la cabeza. Pero realmente obedece a las lealtades que tienes con esas personas que habitaron la tierra antes que tú. Luego entonces es importante, como te digo, que hagas un alto y que digas: ok, ¿qué se está repitiendo en mi vida? ¿Por qué está repitiendo en la vida? No desde el juicio, no desde la infravaloración, no, eso es de, a ver, ¿qué estoy cargando que no es mío? ¿Qué es lo que no me pertenece y me ha aferrado a tener aquí encima de mí? Checa que eres leal, a qué no eres leal. Y te llamará la atención cómo hay cosas que van a empezar a cuadrar cuando hagas esa reflexión, y encontrarás respuestas a muchas preguntas que te has planteado al paso de tu vida. Mi nombre es Lot Guerrero, día 18,
lealtades. Tengan un día leal con ustedes.